Invitamos a Benjamín Echecopar, está por ahí Benjamín, ya, ok, quien nos contará sobre el famoso PLC, que es el Plan de Logística Colaborativa. Benjamín es ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile. Su experiencia como economista la ha desarrollado en las áreas de logística, regulación de mercados y economía aplicada. Trabajó en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en la Escuela de Gobierno y en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, centrando su labor en el estudio de impacto de políticas públicas. Actualmente se desempeña como asesor económico en la División de Competencia y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Benjamín. Bueno, hola a todos. Primero agradecer a la organización y bueno, también al Ministerio de Transporte por la invitación a este congreso. Bueno, yo voy a hablar del congreso, del Plan de Logística Colaborativa. ¿Y qué es el Plan de Logística Colaborativa? Es una instancia que permite una coordinación entre distintos organismos del Estado, entre los distintos puertos públicos del Estado y también entre los privados que interactúan directa o indirectamente con los puertos. Pero también para entender un poco qué es el PLC es necesario entender un poco la historia del PLC. Bueno, el PLC inició Ahí está. El PLC inició en el año 2021 en un contexto en donde la pandemia tenía la logística internacional más o menos colapsada, y en ese año, para la temporada alta de exportación de frutas y verduras de la zona central, se empezó a trabajar con el puerto de Valparaíso y el de San Antonio para buscar mejoras a las brechas que existían en ese momento para la exportación de frutas. Luego, el siguiente año, debido a la buena recepción que tuvo el PLC, se empezó a trabajar con los 10 puertos del Estado, es decir, se sumaron los otros 8 y acá, además de continuar lo que se estaba haciendo antes, también se empezaron a hacer estas sesiones ampliadas en donde cada puerto le presentaba a los privados que interactúan con ellos cuáles eran los avances que estaban haciendo, cuáles eran los distintos problemas que estaban teniendo, y así existía esta relación entre el público y el privado. Luego, el 2023, comenzó, además de seguir con los 10 puertos estatales, se sumó el aeropuerto Arturo Merino Benítez y el puerto terrestre de Los Andes. Además de continuar lo que ya se estaba haciendo, se empezó a tener un foco también más hacia los indicadores, es decir, no solamente tener medidas, sino también indicadores que nos permitieran medir cómo estaban afectando estas medidas. Y luego, el año siguiente y el año actual ha sido un trabajo de continuidad de lo que se ha ido haciendo. Además, estos últimos 2 años, el Ministerio de Transporte preparó un informe en donde se preparó la metodología de trabajo del PLC. De esta forma queda pública para todos los actores entender cómo se trabaja en el PLC y también sacar a partir de esa metodología y poder aplicarla en otras instancias. Un poco de la gobernanza de cómo funciona el PLC. Bueno, existen los 3 ministerios que trabajamos en esto, que es el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular la Subrey dentro de ese ministerio, y nosotros el Ministerio de Economía. Nuestra labor ahí es impulsar el PLC, también coordinar y acompañar a los distintos puertos con sus diversas iniciativas. Luego vienen todos los organismos que lideran realmente las iniciativas y articulan los esfuerzos público-privados. Acá están los 10 puertos estatales, están también algunas concesionarias de los puertos, está la Junta Aeronáutica Civil, está la DGAC, está por ejemplo, el puerto terrestre de Los Andes, aduanas, el Arturo Merino Benítez. Y por último están los colaboradores o usuarios, que son los que colaboran indirecta o directamente con el PLC, que son transportistas, agentes de aduana, importadores, exportadores, gremios. Y esto, como dice, es una metodología abierta para todos los actores que quieran acceder a ella. Luego, ahora la metodología un poco más en detalle es, primero existe un alcance temporal, es decir, hay que definir cuánto tiempo va a durar el PLC, y acá haciendo un ejemplo para que les sea fácil imaginar cómo funciona. Con el puerto, con los puertos de la zona central del país, entonces se acota en una temporada, que es la temporada de la fruta de estos puertos.
Luego viene el levantamiento de procesos y brechas, es decir, qué cosas queremos solucionar durante el PLC. Acá un ejemplo de esto es que durante esta temporada existe un aumento de camiones full export que congestionan los accesos. Luego viene la definición de los objetivos, es decir, qué es lo que queremos lograr al final de la temporada, que sería disminuir el tiempo de atención de los camiones en el sistema portuario y aumentar el uso del agendamiento. Luego viene la definición de las iniciativas, es decir, qué acciones concretas vamos a hacer para mejorar estos indicadores, pueden ser infinitas cosas, inducciones sobre agendamiento, gestionar acuerdos con gremios, planes de contingencia, infinidad de cosas. Y por último, ¿cómo vamos a medir el cumplimiento de estos objetivos? Y ahí, en este caso, es, por ejemplo, tiempo de atención de camiones full export, es decir, cuánto tiempo estamos dedicándole a cada camión, y también el porcentaje de agendamiento de los camiones. Esto es un poco la cronología de una temporada del PLC, en donde parte más o menos en octubre, la temporada propiamente tal, pero 3 meses antes ya se está trabajando en reuniones bilaterales de los 3 ministerios con cada uno de los puertos. Así vamos viendo qué brechas quieren trabajar en esta temporada, y también dentro de algunas de estas reuniones se citan a privados para que ellos también den la perspectiva de qué es lo que deberían estar trabajando los puertos y cuál es el enfoque al que hay que darle. Luego se hace el lanzamiento del PLC y después, una vez al mes o 1 o 2 veces al mes, nos juntamos con cada uno de los puertos para ir viendo cómo van avanzando con las distintas iniciativas y también preparándolos para la sesión ampliada, que es cuando ellos le van a presentar a los privados estos avances. Y ahí también, una vez al mes, existe esta sesión ampliada en donde se juntan 3 o 4 puertos y presentan todos los avances que han tenido en ese último mes a las distintas comunidades logísticas de los 3 o 4 puertos. Y acá hay algunos ejemplos de las medidas que se han trabajado en el PLC. Primero es el despacho en frontera del puerto terrestre Los Andes. Acá es una iniciativa que fue implementada en agosto de 2023. La idea del despacho en frontera es que camiones que sean capaces que puedan iniciar su trámite antes de la llegada a los libertadores, que además hayan pagado los impuestos y aranceles que deben, y además no hayan sido seleccionados para ser revisados por aduana o SAC, no tengan la necesidad de ir hacia el puerto terrestre, sino que puedan seguir hacia su destino. Esto ha permitido que haya mayor descongestión dentro del puerto terrestre de los Andes, ya que no todos los camiones tienen que pasar por ahí y le pueden dedicar atención a los camiones que realmente hay que estar revisando en el puerto terrestre. Dentro del PLC lo que se hace es hacerle seguimiento al volumen de camiones que están haciendo este despacho en frontera y también ir haciendo medidas para fomentar el uso del despacho en frontera. Luego otra medida que también se ha estado haciendo es con la comunidad logística aeroportuaria, son indicadores de desempeño terrestre, en donde también se ve cuántos camiones están ingresando por hora al recinto aeroportuario, también por día, y también ver el nivel de uso de los distintos estacionamientos, de las zonas de buffer para evitar rebalse. Entonces todo eso nos permite tener una planificación estratégica de cuándo realmente se va a llenar y cuándo no, y hacer medidas preventivas. Y por último, la última medida es el uso del tercer turno en el foro logístico del puerto de Valparaíso, en donde se está fomentando el uso del tercer turno para hacer entrega y despacho de contenedores vacíos, para evitar que se congestione demasiado el sector de la pólvora y el terminal en las horas peak durante el día. Esa sería la presentación del plan de logística colaborativa del día de hoy, y ahí hay un código QR en donde pueden acceder a la metodología que preparó el Ministerio de Transporte al respecto. Muchas gracias.